Muy buenos días a todos. En nombre de Analdes y Russell Bedford, es un placer darles una cordial bienvenida a nuestro webinar Cierre Aduanero, Cambiario y Fiscal 2023. Agradecemos su participación en este evento, cuyo propósito siempre es informarles a toda la actualización acerca de cambios y desafíos en materia aduanera y cambiaria. A continuación, les voy a presentar nuestros conferencistas de hoy. Juan Diego Cano, abogado de la Universidad Libre Seccional Pereira y especialista en Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia. Representante de los gremios económicos ante la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción de la Presidencia de la República por medio de decreto 1887 de 2016. Y miembro de la Comisión de Políticas de Comercio e Inversión de la Cámara de Comercio Internacional. José Daniel Martínez, abogado, tiene un magíster en Derecho Tributario, magíster también en Comercio Exterior y Aduanas, ha liderado proyectos importantes, cuenta con más de 13 años de experiencia en consultoría de comercio internacional y cambios internacionales. Roger Román Sánchez, contador público y próximo a recibir título de abogado, conferencista en materia tributaria, socio de impuestos y legal de Russell Bedford con 13 años de experiencia como consultor de grandes empresas en el sector colombiano. A continuación, nuestra invitada Sandra Carvajal Sáez, gerente regional del Caribe de Analdes, dará las palabras de bienvenida. Adelante, Sandra. Bueno, a todos los asistentes, muy buenos días y muchas gracias por atender este llamado que quisimos hacerles desde Analdex y desde Russell Bedford y desde Merckx, para obviamente hablar de un tema que Sandra nos acaba de explicar muy detenidamente, que es el cierre fiscal, aduanero, cambiario y de comercio exterior, que creo que son temas importantísimos para los que estamos en el área de comercio exterior. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos todos y espero que esta sea una jornada súper productiva para todos los asistentes. Mil gracias, Sandra. Gracias a ti. Entonces le damos paso a nuestra primera conferencia, Cierre Fiscal, con Roger Román Sánchez. Adelante, Roger. Estimada Sandra, y bueno, para la Sandra, de verdad que muy buenos días para todos. Mira, algo que yo disfruto mucho es cuando uno se levanta temprano, sea a recibir o en el caso de nosotros hoy, dar un poquitico de conocimiento, porque solo hay conocimiento cuando se comparte. Cuando no se comparte, no existe el conocimiento. Entonces, de verdad que muy agradecido con ustedes, en especial con Analdes, por hoy acompañarnos, que por cierto también lo vamos a tener prontamente en el Congreso del próximo año, Sandra, si no estoy mal, por acá, por la costa Caribe, lugar donde pues se da el comercio exterior, ¿no? Porque el comercio exterior, si bien es cierto, todo el país, pero cómo no hace parte integral del comercio el sector portuario. Yo quería contarles hoy, porque hemos querido condensar mucho en nuestras presentaciones, hemos querido ser muy ejecutivos con el tiempo y también contundentes con lo que hoy queremos conversar. Y hoy a mí me ha tocado hablar de lo que tiene que ver con el cierre fiscal. Nosotros, los equipos financieros, los equipos tributarios, bueno, cómo no, los departamentos de preparación de información, los departamentos de contabilidad, históricamente hay unas conferencias que uno diría obligatorias en el año, y una de esas conferencias obligatorias es el cierre fiscal. Sin embargo, desde el año 2016, que cuando comenzamos a hablar de conciliación fiscal y todo eso, pues se ha manejado como una misma literalidad, y por eso hoy quisimos hacer algo diferente. Entonces, hoy yo les quiero hablar de 5 puntos, realmente condensados en 3, pero quiero hablarles de 5 puntos que usted tiene que tener en cuenta para el cierre fiscal. Porque ya lo otro, hace 7 años se viene diciendo, y que creo que mal haríamos aquí de repetir la conciliación fiscal, de remisiones, de activos, pasivos, no. Vamos a hablar ya de esas grandes generalidades que debemos de tener en cuenta. Entonces,
Vamos con ese top 5. El primer punto de un cierre fiscal parece básico, parece lógico. Es la proyección de renta del año grabable 2023. Cuando nosotros estamos en un cierre fiscal, uno de los tributos más relevantes que cierra el 31 de diciembre es el impuesto de renta y complementario, el cual se comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Muchas organizaciones comúnmente no calculan este tributo de forma mensual. Y es que nosotros no podemos partir del hecho de que si mi utilidad son 100 pesos, mi impuesto va a ser 35, porque existen muchas variantes. Variantes como diferencias temporales, variantes como gastos no deducibles. Entonces puede ser que mi utilidad esté siendo 100, pero sabemos de que mis gastos no deducibles son otros 100, entonces realmente mi utilidad son 200 y por ende mi impuesto de renta no van a ser 35 sino 65. Entonces el primer punto acá en la proyección de renta es, como todo en la vida, en la planeación, me sirve para 4 elementos. Primero, proyectar el gasto. En algunas organizaciones donde los márgenes de utilidad o de contribución son muy bajos, muchas veces el impuesto de renta es un gran partícipe entre los resultados de la organización. Entonces, primero yo necesito saber cómo queda mi utilidad, y una de las formas de saber cómo queda mi utilidad es también proyectar el gasto de renta. El segundo elemento es programar mi flujo de caja. Hace poco estaba en una conferencia muy similar, ya lunes, y yo les ponía de ejemplo un cliente que casi no tiene retenciones y había que programarle la caja. El impuesto o el valor a pagar de él comúnmente son 1,5 a 1,2 millones de dólares. Entonces, cuando uno se va a ese flujo de caja, como no tiene retenciones, llega a abril y no puede ser que llegue en abril y en abril es que uno sabe que tiene que sacar 5.000 millones. No es viable. Entonces también me programo con mi flujo de caja y me programo en 2 grandes órbitas. Primero, oye, cierro con saldo a favor, es altamente potencial, lo tengo que solicitar. O sea que si yo voy a contar con un flujo de caja de un saldo a favor, debo ser muy estricto en la depuración de la renta. Muy estricto en la depuración de la renta. No voy a dar saldo a favor, voy a dar valor a pagar, pues cuento con mis retenciones en la fuente y determino y digo, hombre, la diferencia es un valor que prácticamente ya está pagado, o 2, es un valor importante, desde ya tengo que programar los flujos de caja. Mi flujo de caja es negativo, entonces debo ir a buscar un préstamo del banco, debo de ver cómo proyecto recaudo de cartera para esa fecha, para hacer mi flujo de caja, pero ya yo lo tengo a la vista. Tercero y muy importante, la depuración de los gastos no deducibles cuando hablamos de las diferencias permanentes. Esos gastos no deducibles por diferencias permanentes, y aquí es una exhortación para todos, en ocasiones aquí pasan 2 efectos con esta depuración de los gastos no deducibles en mi experiencia. En algunos departamentos porque son muy laxos y en otros porque son muy estrictos. Me refiero a laxos, entonces resulta que en esta organización todo lo dejan pasar, que no traen ni factura, ni documento, ni nada, y todo se va como deducible. Y en otros muy estrictos es que compramos un bombombún y por 100 pesos que vale el bombombún también vamos rechazando de una el gasto. Entonces, pero en cualquiera de los 2 escenarios, sea porque sean laxos o porque sean muy estrictos, lo correcto realmente es manejar una línea estrecha entre ambos, porque si bien no podemos desconocer que muchas veces cumplimos los principios de necesidad y causalidad y realmente termina aconteciendo más un elemento de exceso de formalidad de la norma. Pero ¿por qué es importante determinar estos gastos no deducibles? Señores, porque en caso de una revisión podamos tener rechazo. Voy a ponerle uno de los elementos más difíciles de cumplir este año, y ha sido los acuses de recibido, o lo que llamamos los acuses a la factura.
recordando que hay tres tipos de acuse: el acuse de recibido de la factura, el acuse de recibido del bien y el servicio, y el acuse de recibido o total de la factura. Eso es un elemento que la norma estableció como obligatorio y que en caso de que no se cumpla nos daría el gasto como no deducible. Les pongo el caso: yo tengo el correo electrónico donde nosotros remitimos una parte de nuestra facturación y por ahí decían que enviamos, si acaso ustedes mandan el acuse de recibido. Y también, y lo digo porque a veces casa herrero cuchillo de palo, a veces aquí también nos sucede. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Y mi autorrecomendación también para mí. Hombre, debemos de revisar cuáles son esos costos o los gastos más representativos y mirar y arreglar esos acuses de recibido con el fin de evitar contingencias futuras. Y cuarto punto, y muy importante, y que voy entrando acá, aunque lo quería colocar como un tic número 2, es la tasa mínima de tributación. Entonces, paso 1, proyectar mi impuesto de renta, y podemos decir en un paso 2 o un 1.5, tasa mínima de tributación. Miren, hay unos videos que de Russell Bedford tenemos, y también justamente vamos a cargar esta semana varios videos sobre la tasa mínima de tributación. Estamos esperando de que esto sea declarado inexequible. Es una expectativa que tenemos, que sea declarado inexequible. No quiero contarles la historia de la OCDE, no quiero contarles la historia de los pilares, pero puedo decirles que la idea proviene de unas políticas internacionales de la OCDE que fue acomodada de una manera muy criolla, muy a lo colombiano, como a veces utilizamos esa frase para referirnos cuando nos salimos o nos desviamos del camino. A nivel internacional se sugiere la tasa mínima de tributación para compañías muy grandes, que son multinacionales, que están ubicadas por múltiples sucursales a nivel mundial. Acá en Colombia no lo hizo de esa manera, sino que dijo: miren, tu utilidad contable depurada, que de forma básica es coger tu utilidad antes de impuestos, sumarle unos gastos no deducibles y restarles ciertas estimaciones contables, no debe ser menor al 15% de tu impuesto de renta. Esto genera importantes retos. El cálculo en algunos casos será complejo, en otros realmente será más bien sencillo, y acá simplemente escoger el impuesto depurado, que no es más sino el impuesto neto de renta. Recordemos que el impuesto neto de renta es después de la aplicación de descuentos tributarios. Le sumo solamente los descuentos tributarios por pago de impuestos en el exterior y le resto la porción del impuesto de renta por el régimen de rentas pasivas. Sobre eso tengo el impuesto depurado. Muchas de las empresas llegan hasta este punto, hasta el impuesto neto de renta. Y sobre la utilidad depurada, pues parto de la utilidad contable. Aquí una pregunta que nos hacían es: Roger, ¿partís del resultado integral o del estado de resultado? Recordemos que el otro resultado integral es otro resultado, no tiene que ver con los resultados. Parece un juego de palabras, pero para concluir, el ORI no se incluye. Entonces, sobre la utilidad contable o antes de impuesto, le sumo las diferencias permanentes. Recordemos, las diferencias permanentes son aquellos gastos no deducibles que no se van a reversar en un futuro. Y entonces no se va a reversar en un futuro. Estamos hablando de impuestos asumidos, estamos hablando del 4 por mil, de cualquier otro gastos que no tienes bien soportado. Vamos a llegar a entonces hablar de eso como diferencia permanente. Sumamos los ingresos no constitutivos, restamos los no constitutivos, métodos de participación. Fíjense que es la única estimación contable que me están permitiendo restar todo lo que son los ingresos por ganancia ocasional, las rentas exentas solo de vivienda, interés social y régimen de compañía holding, y la compensación de pérdida. Entonces, esto nos da como resultado lo siguiente, y nos da como resultado unas problemáticas.
Voy a arrancar con una que no sé por qué no coloqué ahí, pero voy a arrancar con dos que me preocupan mucho del comercio exterior, que me preocupan mucho. Quiero arrancar por la adquisición de activos fijos reales productivos. Una compañía que tiene una utilidad contable, que le suma unos gastos, unas diferencias permanentes, me da una utilidad depurada de 102 millones de pesos. ¿Qué pasa aquí? Que acá no hubo impuesto de renta. Acá no hay impuesto de renta. Voy a ponerlo acá mejor para dibujarlo más sencillo. Acá tenemos el caso de lo activo fijo real productivo. Da una utilidad contable de 100 millones de pesos. Tenemos unos gastos no deducibles permanentes por 2 millones de pesos, como colocábamos el ejemplo. Y tengo mi utilidad depurada, que en algunos casos, puede ser hasta la misma renta líquida. Entonces tengo la utilidad depurada. Uno diría, tu impuesto de renta, suponiendo que no hay más datos que depurar, es el 35%. Pero este es el impuesto básico. ¿Qué pasa? Hay un descuento de activo fijo real productivo por el mismo valor, por ende mi impuesto de renta es cero. Que por cierto, esta semana salió una sentencia del Consejo de Estado que declaró nulo una doctrina de la DIAN terrible, que establecía que el descuento en IVA pagando activo fijo real productivo no se podía descontar en periodos siguientes, sino solo en el periodo en el cual se pagó el IVA. Y bien lo declaró nulo el Consejo de Estado, y usted lo puede descontar en cualquier momento. Entonces, en este caso sencillo, ¿cuánto debería ser mi impuesto mínimo? Debería de ser el 15%, o sea que yo deberé adicionar a mi impuesto de renta, por lo mínimo, mi impuesto mínimo, deberé adicionar 15.300.000. Como el impuesto es cero, pues yo deberé de adicionar 15.300.000. Voy a decirles uno de los casos para cerrar la temática, porque quiero tocar lo otro que más me preocupa, con algunas estimaciones contables, como lo son la propiedad de inversión, como lo es la diferencia en cambio. Y voy a referirme muy especialmente a la diferencia en cambio. Miren este escenario. Resulta que mi utilidad son 102 millones de pesos. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que sucede acá? La utilidad contable está siendo generada, para poner un caso excesivo, y que lo tengo hasta con un cliente, es por diferencia en cambio, porque tenía un crédito que obtuvo a 4.800 pesos y hoy el dólar está a 4.000. Vamos a suponer que cierra en 4.000, ya más adelante seguramente nos hablarán de eso. Cierra en 4.000, él se ganó 800 pesos por dólar en peso colombiano, o sea que él tuvo una utilidad muy grande. Vamos a partir del hecho de que la utilidad o estos 100 millones es pura diferencia en cambio. ¿Qué es lo que sucede? Que como no pagó sobre la diferencia en cambio, porque no está siendo realizada, recordemos la diferencia en cambio se realiza cuando se paga, entonces él solo pagó, vamos a suponer que sobre estos gastos no deducibles. Pero ¿cuánto es su utilidad depurada? Que ahí se está incluyendo ese ingreso de la diferencia en cambio. Entonces a nosotros nos va a tocar pagar un 15%. Pagar un 15%. ¿Y cuánto va a ser la diferencia de pagar el impuesto adicional? Prácticamente escoger los 700.000 pesos y pagar 14.600.000 más. Ojo, ¿por qué se está dando esta situación? Porque tengo un ingreso por diferencia en cambio tan importante que en mi depuración de la utilidad pues me da a pagar un valor adicional. ¿Cuál es el problema de esta norma? Miren esto. Me da a pagar 14.600.000 más, pero resulta de que el año siguiente pago la obligación a 4.000. Es decir, para efectos fiscales, ya ahora sí me gané los 100 millones de pesos. Y sobre los 100 millones voy a pagar el 35% de impuesto de renta. Oye, pero el año pasado pagué 15 millones.
Nótese cómo por una misma situación termino pagando 2 veces. Pagué 15 millones en el periodo, supongamos año 2023, y cuando monetice en el año 2024 vuelvo a pagar. Es uno de los grandes problemas que tiene este cálculo, que genera por una misma condición doble tributo, porque parte de unas estimaciones contables. Entonces, ahí la recomendación es, volvemos al punto 1. Punto 1, calcula tu impuesto de renta. Revisemos que no estemos teniendo problema con esta norma. Voy con la segunda parte porque me quedan exactamente 10 minutos, 5 minutos me quedan. Miren, yo tengo la fortuna de ser contador y abogado, y uno a veces es curioso las dos profesiones. Miren, a veces uno de contador es un poco cuadriculado, pero arriesgado. Miren eso tan curioso. A veces uno de contador es cuadriculado, pero arriesgado. Es decir, yo digo 1 más 1 es 2 y me voy con toda con el 2. Uno como abogado no es cuadriculado, pero no es arriesgado. Es decir, 1 más 1 posiblemente pueda ser 2, pero depende ese 2. Entonces uno usualmente cuando el cliente le pregunta, como uno responde como abogado, es puede ser 2, pero yo no me sacrifico por ello. Uno de contadores más arriesgado, es hasta curioso, ¿no? Si eso es 2 y es 2 y nos vamos con ello. Uno como que en la academia le enseñan demasiado, se depende. ¿Y por qué entro a hablar de eso? Porque hay que reconocer que la DIAN, el administrador de nuestros tributos, tiene puesta 2 camisetas. Las IA, que es inteligencia artificial, y las analíticas de datos a partir de Big Data. Me preocupa actualmente más este que este. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que nosotros tenemos tantos frentes que debemos de conciliar que, ojo con esta frase, yo puedo tener diferencia en todos estos, pero justificada. Entonces, el hecho no es que dé igual, o el hecho no es que dé igual. El hecho es que yo justifique por qué no da igual. Pongo ejemplo. Parto de mi ingreso contable a partir de la técnica de contabilidad, sea IFRS 15, que es ingresos por contratos con clientes. Ahí hablamos de obligaciones de desempeño. Sección 23, NIF para pyme, la mayoría hablamos de transferencia de riesgo y cumplimiento del servicio. De acuerdo a los ingresos que yo tenga en NIF, van a ser parcialmente los mismos de renta, por norma general. Ahora, en materia tributaria, en renta hay unos que son especiales. Ejemplo, los ingresos presuntos que no están en contabilidad, por ejemplo, ingresos por contratos de construcción. Ahora, el IVA tiene sus momentos de causación propia, artículo 429 del Estatuto Tributario. Entonces, yo cuando causo un ingreso en IVA, que es la base para calcular el IVA, pues cuando emito una factura, que debería de ser igual a contabilidad, no necesariamente, pero debería. O porque me pagaron adelantado, ahí fíjese que ya no vamos a coincidir en nada. O porque tuve una transferencia de riesgo y esto debería de ser concordante con esta. Entonces, pueden haber diferencias válidas. El ICA debería de ser igual a la renta, que a la vez debería de ser igual a la contabilidad, porque el artículo 342 o 343 de la ley 1819 remite en materia de ICA al artículo 28. La renta los ha obligado a practicar autorretención, pues deberían ir igual a la renta. Y la facturación electrónica, que se dice la norma, que es cuando se ha desarrollado la prestación del bien o la entrega del bien o la prestación del servicio, como quien diría, pues una obligación de desempeño normal que logren tener acomodada facturación, pues debería dar igual. Fíjense cómo debemos de conciliar todas estas líneas. Entonces, acá lo primero que uno debe partir es, miren señores, no hagamos la política contable compleja. Es que yo soy una empresa de mantenimiento de aires acondicionados, yo tengo unas obligaciones de desempeño que
por poner el aire y vender el aire. Procure que esa política contable sea muy similar, de que la facturación vaya muy alineada con tu ingreso contable. A ver, si no se puede por la dinámica propia del negocio, está bien, pero procure de que tu ingreso de contabilidad vaya prácticamente a la par con tu facturación. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros acá en la firma, que es sencillo, nosotros cobramos consultoría de algunos proyectos a largo plazo. Pues aquí se procura, porque aquí no tenemos un cálculo tan complejo de se entregó el producto, se factura. Entonces, eso nos permite casi que concordar en todo. Entonces, recomendación. Entonces, ese es el tip número 2 para cierre fiscal adecuado. Concilia tus ingresos. Es igual, un 2.5 podemos decirle, en esos tips, 2.5. Conciliación de clientes y proveedores. Eso es más, ahora aquí no nos están diciendo nada nuevo. Tal vez lo nuevo, en algunos comentarios esto por las analíticas de data que tiene ahora la DIAN. Entonces ya la DIAN dice, si hiciera una evolución en compra, se debería tener un ingreso de IVA por recuperación de ventas. A ese punto está. Conciliación de clientes y proveedores. Mire, nosotros desde el año 2012, cuando se comenzó la implementación de los marcos técnicos normativos, recordemos 2009, luego el decreto reglamentario de que íbamos a aplicar NIF, año 2014 y 2015 para mi full régimen de transición, 15 pymes. Tenemos o nos ha inyectado en la mente lo siguiente. Para reconocer un ingreso no requiere la factura. Debes de reconocer tu ingreso así no tengas la factura. Eso ya lo tenemos rayado. El problema es que ese rayado tiene una consecuencia que se da principalmente en diciembre. Pues Roger prestó el servicio, Russell Bedford prestó el servicio por 100 y se lo prestó a Analdes. Pero Roger no alcanzó a facturar, pero yo presté el servicio, entonces yo reconozco mi ingreso. Analdes no reconoce nada porque yo ni le avisé. Y Analdes no reconoce nada. Entonces el siguiente año Analdes me dice, ¿cómo así que usted me reconoció el ingreso del año anterior? Te jodiste, porque yo la retención de la fuente te la voy a certificar es en el año 2024. Y fuera de eso, Analdes es un cliente tan importante para mí que casi que me toca someterme con él, porque pues no soy el grupo, no soy un grupo grande para decir, se hace así como yo diga y punto, no lo soy, entonces me toca someterme a Analdes y casi que termino perdiendo la retención. O a la inversa, me emiten un costo, Analdes recibió un costo que no se puede tomar en la vigencia siguiente y no vamos a coincidir en las exógenas. Mire, eso está muy bien que reconozcamos los ingresos porque no haya factura, está bien. Pero si lo vas a hacer, notifícale a tu cliente, escríbele. Yo recuerdo con un cliente que hacíamos el cruce, eran unos contratos de arrendamiento de servicios y lo que hacíamos era que el corte lo hacíamos al 25 y nos quedaban 5 días por fuera. Estos 5 días por fuera no era tan material para uno decir que me iba a extorsionar la contabilidad. Era más el problema que nos generaba estos 5 días en conciliaciones de exógena que lo que realmente nos va a dar en un resultado. Entonces, estos 25 días le decíamos que te voy a facturar el 25 tanto de una vez para que cerremos ambos de forma adecuada. Entonces, conciliación con clientes y proveedores. Básico para que no tengamos, mire señores, yo les digo que este mes de octubre yo jamás había estado tanto en la DIAN. Y todo lo que ha hecho la DIAN en la visita a nuestros clientes ha sido a punta de analítica, que el sistema dice, ojo, este no le cuadra el ingreso con esto ni con la exógena, este tiene un cliente con un proveedor que no coincide, se tomó un costo que no era. Les estoy diciendo que este mes de octubre que cerró, esperemos que noviembre no sea así, en octubre que cerró casi que le pido un cubículo a la DIAN con el equipo. Entonces, quiero cerrar con este último punto rápidamente. Señores, la DIAN cada día tiene más herramientas, tiene analíticas, tiene gente muy buena, realmente tienen mucha sangre nueva y la sangre nueva, jóvenes muy inteligentes,
una DIAN más organizada. Lastimosamente eso va a reventar en algún momento porque esos excesos de formalidad, pues yo creo que con tanta capacidad que ya tiene la DIAN puede discutir en otras esferas, más la esencia que una forma. Pero como no estamos en eso, planeación. Señores, si ustedes van a hacer una planeación tributaria, tenga de presente que una planeación tributaria debe tener 3 elementos. Y usted paga. Es que en una planeación tributaria son escasas, contadas con las manos, las que no dan valor a pagar en impuesto. Entonces, primera planeación, hay que pagar. Segundo elemento de una planeación, que sea legal. ¿Qué significa que sea legal, que sea permitido? Por ejemplo, resulta de que somos una entidad que trabaja 24 horas. Entonces yo las máquinas las puedo depreciar de forma acelerada conforme al artículo 140. Ok. Es un elemento de planeación que está en la ley, es legal. Soportada, es decir, que tiene factura, que tiene documentos idóneos, que tiene trazabilidad, entonces, que tiene esa depreciación acelerada. Yo puedo demostrar a través de peritaje técnico que los equipos trabajan 24 horas. No se vaya al riesgo. ¿Qué es el riesgo? Primero, que no paga. Dos, no es legal, es decir, usted se lo está inventando. Ejemplo, unas facturas falsas. Y todos los soportes son falsos. Esto hoy la DIAN lo detecta muy fácil. Entonces, no haga cosas que después terminen en arrepentimiento, porque insisto, voy a decirles quiénes son los que ganan en discusiones con la DIAN de estos riesgos. Solo ganamos los abogados, de resto, los abogados y la DIAN, porque una vez nosotros, yo me rehusé a ayudar justamente nos llamó un contribuyente que había comprado una factura y que lo había visitado la DIAN, que cómo le ayudamos. Yo le dije, mira, la única forma de ayudarlo es que prenda una vela, porque nosotros no podemos entrar a defender algo que no es defendible. Y al final ahí el único que termina yéndole bien fue el que le vendió la factura y a nadie más, porque terminas pagando tasas de interés absurdas hoy día y sanciones. Entonces, mira, ahí cerramos con nuestro top 3 con algunas subdivisiones. Caso 1, planear y proyectar renta. Ojo con tasa mínima de tributación. Conciliación de ingresos, importantísimo. Y tercero, ojo con las planeaciones agresivas. Si va a hacerlo, hágalo bien estructurado. Que en eso sí, pues, Russell Bedford es muy bueno. Valga la cuña ahí. Quiero darle paso a mi otro compañero, colega, que sé que nos tiene un tema más interesantes para hablar de ya las esferas cambiarias. ¿Por acá me escuchan? Sí, Roger. Ya está ahí. Perfecto, Juan Diego. Hola, Roger. Muchísimas gracias, Sandrita y Sandrita, y qué bueno tener acá toda esta cantidad de personas conectados. 2023, 1 de noviembre, y realmente yo creo que ya han podido pasar por lo menos por más de 50 webinars durante todo este año, y todavía siguen resultando muchos temas interesantes los cuales podemos abordar, y qué bueno tener también todos estos espacios. Una firma que pueda también abordar desde diferentes ópticas y llevarles de manera concreta y concisa cuáles son todos estos tips que ustedes tienen que considerar en todas las áreas de su organización. Desde el punto de vista fiscal, que lo acaba de hacer Roger, luego vamos a tener también desde el punto de vista cambiario con José Daniel, que precisamente hoy, 1 de noviembre, hay unos cambios interesantes. Y bueno, voy a tener estos 30 minutos también para contarles un poco del repaso de lo que ha venido ocurriendo en el año 2023 en materia aduanera y de comercio exterior, y cuáles son esos puntos también que ustedes deben de colocarle cuidado de lo que vaya a suceder en el año 2024. Entonces, pues primero me gustaría comentarles un poco de cómo terminó el año 2022. Si ustedes recuerdan, el año 2022 para el materia de régimen aduanero era un poco estática. Realmente no pasó nada. Realmente se quedó bastante quieto en el año 2022 y solamente fue casi como hasta mitad de año, como un poquito más después de que se haya instalado el nuevo presidente de la República, donde esto se volvió un poco más activo, no solamente desde el punto de vista aduanero, sino también tributario, pero que es lo que realmente era transversal
a todas las organizaciones y cualquiera de los sectores. Esto es básicamente porque se presentó, se trabajó la reforma tributaria, que al día de hoy, como también lo estaba comentando Roger, pues ya hay unos pronunciamientos de la Corte Constitucional, ya me voy a pronunciar sobre eso. Sin embargo, pues realmente esto en materia aduanera no se movía demasiado, y esto cambió en el año 2023. Realmente ha sido un año bastante dinámico, bastante cambiante, y particularmente lo que viene siendo este último semestre, donde cada semana hay una novedad que uno le tiene que prestar atención, de acuerdo, primero, con la actividad que ustedes desarrollan, pero también hay unos temas transversales. Entonces, ¿qué pasó en este año 2023 y cuáles son estos puntos importantes dentro del desarrollo? Ya lo vamos a ver mucho más a profundidad, solamente les voy a contar acá como estos 5 puntos, así también como acaba de hacer Roger, pero estamos hablando de que se reactiva esta normativa aduanera, particularmente con lo que viene siendo el régimen sancionatorio, en donde simplemente les voy a comentar 3 puntos a los cuales le tienen que colocar cuidado, y también de lo que se viene para el 2024. ¿Qué más tenemos en el 2023? Un actor que pareciera que dentro del comercio exterior y dentro de las aduanas no participa mucho, que es la Corte Constitucional. ¿Y por qué no participa tanto? Porque es que resulta que las aduanas no es una legislación que se regula o que se desarrolla a través de las leyes que presenta el Congreso de la República. No, sino que todo lo hace a través de los decretos, bien sea del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Comercio. Entonces, por eso es que nosotros no estamos como tan familiarizados con esa gran entidad que muchas personas también lo mencionan, particularmente desde el derecho tributario, donde hay muchos pronunciamientos, pero también que ha sonado bastante este año la Corte Constitucional cuando estamos hablando, por ejemplo, de las facultades extraordinarias para los temas de la Guajira, entre otros asuntos que siempre está también en muchas noticias y con un impacto importante para el desarrollo de nuestras actividades. Y por último, unas novedades muy interesantes y sobre todo unas fechas que se tienen que aprender, particularmente lo que tiene que ver con los instrumentos de promoción al comercio exterior, que acá ya lo reuniremos todos, porque justamente en el anterior estoy hablando de las zonas francas, pero no se nos puede olvidar que también existen las sociedades de comercialización internacional, que para el 30 de noviembre tienen que estar tienen que haber cumplido con una obligación muy importante, y los sistemas especiales de importación y exportación, que no estoy hablando de otra cosa que lo que se le conoce comúnmente como los plan vallejistas. Entonces arranquemos desde el principio, arranquemos qué pasó con esa normativa aduanera, cuáles son esos tips concretos para que ustedes se lleven en ese momento a sus organizaciones y a qué le tienen que prestar atención para el año 2024. Ya lo había contado, el año 2022 ha sido un año bastante estático en lo que viene siendo la producción normativa. Y básicamente porque en el año 2021, justamente el año anterior, nuevamente nuestra amiga de la Corte Constitucional tumba el régimen sancionatorio aduanero. Y le dije, esas sanciones, las infracciones y las medidas cautelares que usted tiene desarrolladas a través del decreto 1165 van en contra de la Constitución política, nuestra norma de normas. Y le vamos a dar 2 años al Congreso de la República para que desarrolle un nuevo marco legal. ¿A través de qué? A través de una ley. Pues resulta que la agenda del Congreso de la República pues parecía estar bastante ocupada. Recordemos también que en el 2022 estamos ejerciendo nuestro derecho al voto no solamente para presidencia y para Congreso, es decir, que se renovó, y tenía solamente ese Congreso hasta el 21 de junio del año 2023 para expedir esa nueva norma. Realmente estaba bastante ajustado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Congreso de la República y el Gobierno Nacional? Aprovecharon la reforma tributaria para introducir un pequeño artículo de facultades extraordinarias. Esto nuevamente le permitía al presidente de la República, es decir, al gobierno a través de sus ministerios, expedir un nuevo régimen sancionatorio. Y expedido ese nuevo régimen sancionatorio, que es el decreto ley 920, y una resolución reglamentaria que nos va a decir también cómo se realizan estas visitas, que también nos estaba comentando un poquito Roger, pero ya también desde el punto de vista aduanero, también en control posterior, pues se reactiva esta producción normativa. Dejamos de tener ese 0 en el año 2022 a por lo menos tener unos 2, 3 o hasta 4 normas también. Hay algunas que todavía están pendientes de materializarse, porque ya les conté, el decreto ley 920 del año 2023, la resolución 95 del año 2023, y a mí me gusta también incorporar estos conceptos,
porque es que estos conceptos finalmente nos vienen a resolver algunas dudas que se han presentado con la emisión de estas mismas normas, particularmente en algunos asuntos con grandes efectos para su operación de comercio exterior. Y es que después de 5 meses de que se haya expedido este nuevo régimen sancionatorio, todavía tenemos mucha preocupación sobre algunos de los artículos, sobre algunas de las consecuencias, particularmente de lo que se denominan las medidas cautelares que operan sobre las mercancías cuando uno incumple un trámite aduanero, es decir, un procedimiento, un paso, o cualquier trámite o cualquier paso, procedimiento, cualquier legislación, cualquier articulito que nos establezca este decreto ley. Y allí nos encontramos una medida cautelar que realmente ha sido bastante preocupante, que nos habla sobre la retención temporal de la mercancía. Y esto puede ocurrir por 2 formas. Mucha atención con esto, que realmente esto es lo más importante y que vale la pena resaltar dentro del régimen sancionatorio, que es la novedad. El primero, cuando se pueda producir un error en el domicilio, en el RUT. Recuerden que tienen que tener este RUT actualizado. Incluso hasta hace muy poco también vi una publicación en LinkedIn por parte de la autoridad aduanera, donde dicen: no olviden que tienen que actualizar todos los datos y la información que tengan contenidos en el RUT. Esto es totalmente cierto, pero en especial, actualicen el domicilio. ¿Qué pasa? Resulta que hay una causal de retención que puede terminar con una aprehensión cuando la DIAN va a hacer una diligencia, cuando va a hacer una inspección o va a hacer una visita y no encuentra en el domicilio que ustedes tienen reportado en el RUT a la persona. No encuentran que están desarrollando esta actividad comercial que ustedes habían indicado que lo estaban realizando en ese lugar. ¿Qué ocurre? Le retiran la mercancía. Puede terminar en aprehensión. Aún así yo haga la corrección de manera inmediata en el RUT, como ocurre con el gas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya ha pasado 2 veces acá en el apartamento que de repente me llaman en el citófono y me dicen: Juan Diego, le van a cortar el gas. Y yo inmediato corro a pagar en línea, y cuando bajo le muestro al funcionario de servicios públicos: qué pena, pero yo ya pagué. Y le dice: sí, pero usted pagó hace 1 minuto. Sí, pero yo ya pagué. Y queda resuelto. No me suspendieron el servicio. Pues resulta que con esta medida cautelar es un poco diferente. Incluso hay un pronunciamiento por parte del Tribunal de Medellín que es bastante interesante en cuanto a los efectos que esto tuvo. Realmente el caso es lo que nos llama la atención. Tenemos un importador de vapeadores que el día que la DIAN le realizó la visita para hacer la verificación del domicilio, esta persona se encontraba precisamente en la Cámara de Comercio realizando la diligencia de actualización de su dirección para luego proceder a hacer lo mismo por parte del RUT. ¿Qué pasó? Como la DIAN no lo encontró en la dirección que él tenía notificada, retuvo y luego aprendió estas mercancías, con unos efectos gravísimos, porque entonces o tiene que pagar el rescate o también la puede perder. Entonces, muchísimo cuidado, que dentro de la parte normativa aduanera, dentro del régimen sancionatorio, hay un gran riesgo en lo que tiene que ver con el domicilio y mantener actualizados la información registrada en el RUT. Y segundo punto, un tema que también incluso Roger también nos podría explicar muy bien, porque tiene esa combinación desde la parte del derecho y desde la parte de la contabilidad. Y ya también incluso atándolo con todos los temas que estaba comentando precisamente Roger, de la inteligencia, de los datos, de toda la información que tiene la autoridad aduanera, porque nos está hablando que también podrá realizar la retención de las mercancías de la autoridad aduanera cuando vaya a hacer una verificación de la solvencia económica de los importadores, destinatarios, consignatarios y en general de quien tenga la mercancía en ese momento. ¿Qué es una solvencia económica? Realmente ni siquiera hay como una denominación a esta expresión, porque por lo general siempre nos habla de la solvencia financiera, pero básicamente que yo cuente con los recursos para realizar la operación de comercio exterior. El punto es que deja muy abierta la forma como la autoridad aduanera pueda realizar esta determinación de la solvencia económica, o de pronto lo deja también de forma muy subjetiva al funcionario que esté realizando la diligencia de ese momento. ¿A qué voy? Que si ustedes hacen una importación y el funcionario les dice: espérenme un momento, déjeme ver el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio y verifica el capital suscrito y pagado, podrá identificar que ustedes solamente tengan un capital suscrito y pagado de 5 millones, pero esa operación es de 30, de 50, de 60.
o de 100. Entonces, esto no le va a sonar muy concordante dentro de la realidad de la operación. ¿De dónde sacó el resto del dinero si usted solamente tiene capital suscrito pagado? También le va a poder pedir que le presente los soportes también del movimiento de sus cuentas bancarias o un certificado bancario. Pero ¿cuánto tiempo se podrá demorar usted también en obtener esta información? Así usted lo haga digital, que se puede demorar 1 hora. Eso puede ser también un riesgo a la pérdida de su mercancía, pero además también con los sobrecostos que esto pueda producir y también con los tiempos y los compromisos a los cuales usted adquirió con su cliente en el territorio nacional, acá en Colombia. Entonces hay que estar muy bien preparado con ese concepto de solvencia económica, tener todos los documentos. Si de pronto ustedes entonces fondearon o realmente digamos como que tuvieron una parte con una compraventa acá en el territorio nacional para poder hacer el pago de estas importaciones, pues también tengan todos los soportes, porque a través de toda la información, de toda la data que ya contiene la autoridad aduanera, pues esto sencillamente podría generar acá también un riesgo dentro de sus operaciones. Eso nos lleva también al tercero, que todavía no me ha salido esta retención temporal cuando estamos hablando de solvencia económica y con el error en el domicilio. Resulta que si ustedes están utilizando una agencia de aduanas, y también comentario para las agencias de aduanas que hoy están presentes, que también he visto por ahí en par, tengan mucho cuidado con sus clientes, avísenles que tienen que hacer la actualización del domicilio dentro del RUT. ¿Por qué? Porque resulta que si se llega a producir cualquiera de estas dos, tanto una retención temporal por solvencia económica o por error en el domicilio, resulta que no solamente la consecuencia es para ese importador destinatario consignatario, resulta que a la agencia de aduanas la pueden cancelar. La cancelan realmente. Entonces, a nosotros nos parece una responsabilidad realmente desbordada, porque por el hecho de un tercero, que puede ser algo visto desde una manera tan sencilla como un error en el cual yo no actualicé mi domicilio, que yo simplemente no lo hice a tiempo, pues no solamente está en juego la mercancía, sino también toda una compañía que pueda tener muchos años de recorrido y de experiencia. Entonces, agencias de aduanas, comuniquen por favor a sus clientes de que hagan de manera correcta esta tarea. Y acá, importadores consignatarios, verifiquen que ustedes lo hayan hecho. Y yo se los digo, yo estuve todo el año dictando también con Oceanía, que ahorita también va a estar acompañándonos durante diferentes ciudades en el país sobre la capacitación y actualización del régimen sancionatorio. Y yo todavía no tenía la actualización de mi domicilio porque me había pasado hace un par de meses. Entonces son cosas que suceden, pero hay que tener estos temas tributarios, que ya tiene también un impacto aduanero en regla, para que lo tengan en cuenta. Y el otro, que estoy hablando sobre el tema del pago consolidado. Básicamente, ¿qué es el pago consolidado? Es la oportunidad que yo tengo como un importador. Cuando yo ya cumplí con algunas condiciones que me establece la regulación aduanera y por el cual me consideran de un bajo riesgo o, visto de otra forma, me consideran un importador confiable. Y estamos hablando de unas figuras especiales que nos establece la legislación, que se llama el usuario de trámite simplificado, el operador económico autorizado y los usuarios industriales de zonas francas cuando utilizan una declaración que se llama Declaración Especial de Importación. ¿Qué me permite? Resulta que si yo soy un importador ordinario, yo realizo importaciones durante todo el mes, digamos 30 operaciones de importación durante todo el mes, yo tengo que pagar cada importación por cada llegada. Y resulta que el pago consolidado, así como su nombre lo dice, me permite, es más bien, realizar un solo pago al mes siguiente. Entonces, esto es una ventaja, un flujo de caja realmente para las organizaciones que constan de ese beneficio. Hasta el decreto 1165, cuando yo no realizaba el pago dentro de los plazos que me establece la legislación aduanera, que son los primeros 5 días del mes siguiente, me suspendían ese trámite preferencial y tenía que volver por un año a realizar el pago por cada operación. Pero resulta que con la legislación aduanera me introdujeron una nueva sanción y me están diciendo que si yo no pago dentro del plazo, tengo que pagar una multa del 100% de los tributos aduaneros que hubiera dejado de pagar. Esto también se puede producir por un error. Se le pasó a la persona de contabilidad, se le pasó a la persona de comercio exterior, se le pasó de pronto a la agencia de aduanas también realizar el trámite del pago y van a tener dos consecuencias.
la suspensión del beneficio, pero además esta multa. Entonces, especial énfasis en lo que viene siendo el cumplimiento del pago consolidado, el cumplimiento de la actualización del RUT, que es bastante sencillo, simplemente estar manteniendo, actualizando, si es que tienen alguna modificación importante también dentro de su organización, y por supuesto tener todos los soportes en materia de solvencia económica para que no vayan a tener ninguna imprevisto dentro de los tiempos también que se vayan a dar. Pero esto no para acá, en la normativa aduanera. Y esto simplemente es un gran resumen que estoy haciendo del régimen sancionatorio, porque esto realmente cambia un poco como las cosas nosotros como las entendemos, pero estos son los puntos principales dentro del desarrollo después de 5 meses, en donde tenemos las alertas pendientes y que es importante conocer. Pero resulta que la autoridad aduanera viene trabajando desde hace mucho tiempo lo que ellos han denominado la modernización de las aduanas. ¿Qué significa eso? Que todo este proceso lo va a llevar también a sistematización, de que todos estos trámites que hoy, en su gran mayoría, pues vienen siendo con documentos físicos, que esto cambió después cuando se terminó la emergencia sanitaria, pues lo vamos a llevar a lo digital, lo vamos a llevar a lo electrónico. Sin embargo, nos habían dicho que esto puede estar para el 2024, para el 2025. Estamos esperando también noticias y conocimiento de cómo se va a desarrollar también toda esta planeación. Pero muy importante es que la aduana, más o menos en julio, en agosto, había anunciado que va a promulgar, va a expedir otro proyecto de modificación. ¿A qué? Al decreto 1165, que es la norma que hoy nos regula precisamente todas estas operaciones. Entonces, podría salir ahora en noviembre, podría salir ahora en diciembre, podría tener vigencia para el año 2024. Atentos, porque allí vamos a encontrar también algunas modificaciones interesantes dentro de los procesos, dentro de los trámites que nosotros realizamos para cumplir con nuestras obligaciones aduaneras. Solamente, y a manera de ejemplo, porque también les vamos a compartir también estas presentaciones, tengan en cuenta que ya con el régimen 1165 y el 920, pues se nos amplía un poquito la familia del régimen de aduanas. Más o menos esto como se ve así, donde tenemos, por una parte que ya lo había dicho, pues la Corte Constitucional se ha estado pronunciando constantemente, que ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero ¿qué es lo que va a verificar la Corte Constitucional? Que esté esto en regla con la Constitución política. Luego tenemos una ley marco de aduanas que básicamente nos ampara todos los objetivos, los principios que quiere perseguir el gobierno a través de la expedición de los decretos, donde ya tenemos precisamente el 1165. Tenemos todavía problemas en algunos casos con el tema de la emisión de las garantías por parte de las aseguradoras. Incluso este año también sale una sentencia que habla sobre la materia. Cuando no logren conseguir una garantía por parte de una aseguradora, entonces diríjanse hacia alguna de las otras formas. Funciona muy bien en este momento lo que vienen siendo las fianzas. Precisamente ayer estábamos también compartiendo un encuentro de una empresa con la DIAN. ¿Cuáles son las condiciones para constituir una póliza de manera correcta y que no se la devuelvan? Porque eso también les come mucho tiempo al momento de ustedes tener esta calificación como usuario aduanero de trámite simplificado. Por supuesto, el decreto ley 920 que nos habla del régimen sancionatorio, y nos vamos entonces al otro lado con los instrumentos de promoción al comercio exterior, donde tenemos las zonas francas, comercializadoras, Plan Vallejo y, muy importante, operador económico autorizado, que acá vale la pena decir, en el 2020 había salido, 2019, diciembre del 2019, antes de pandemia, había salido un proyecto de modificación y todavía no tenemos noticias sobre él. Tal vez podría ser que para el 2024 lo podamos tener. ¿Listo? Pero concentrémonos un poquito en la Corte. Primera vez que estoy hablando de la Corte Constitucional cuando estamos haciendo un cierre en este balance de lo que ocurrió en un año. Pero ya les había comentado que es que hay algunos asuntos tributarios que desencadenaron principalmente y tienen un impacto aduanero. El primero, y el que sonó hace muy poco, resulta que la Corte Constitucional estudió el artículo que modificó el Estatuto Tributario sobre la tarifa de renta de las zonas francas. Que para resumirlo, lo que estaban diciendo, si usted quiere tener una tarifa de renta baja, tiene que exportar más. Así de sencillo. Y para poder reducir esa tarifa de renta, tiene que suscribir un plan de internacionalización, que viene siendo básicamente un instrumento o un negocio entre el privado y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Pues la Corte Constitucional dijo, esos artículos que fueron modificados por el Estatuto Tributario están de acuerdo con la Constitución. ¿Cómo así, Juan Diego? ¿Y entonces por qué estamos celebrando? Sí,
hay que celebrar, y hay que celebrar mucho, porque resulta que la Corte Constitucional dijo, si están de acuerdo con la Constitución política, porque hay una forma hay una fórmula que permite determinar cómo se va a calcular esa tarifa de renta, que precisamente es a través del plan de internacionalización, más exportaciones, menor tarifa de renta. Pero, ¿qué es lo que hay que celebrar? Que la Corte Constitucional respetó los negocios que se habían constituido antes del 13 de diciembre del año 2022. Todos esos usuarios que se habían calificado desde esa fecha mantienen su tarifa de renta del 20%. Y esto es muy importante, porque les voy a decir que como abogado y en materia tributaria, este argumento a veces es muy difícil de presentar, de defender, porque en anteriores ocasiones lo que ha dicho la Corte Constitucional es que como yo doy un beneficio, lo puedo quitar para el siguiente periodo fiscal. Acá no, acá dijo, ustedes usuarios industriales, cuando se calificaron dentro de una zona franca, ¿sí?, lo habían hecho bajo un modelo de ventas al territorio nacional o de inversión, o una parte, no toda, va hacia la exportación. Y lo que estaba haciendo el artículo del Estatuto Tributario era cambiando esas reglas de juego de manera sorpresiva. ¿Por qué sorpresiva? Porque es que resulta que cuando las zonas francas se constituyeron en el país, por allá en el año 58, si mal no recuerdo, pues sí tenían un componente dirigido hacia las exportaciones. Pero en el año 90, después también de un reclamo que nos hizo nuestro amigo vecino Perú, lo que les dijo fue, un momento, usted no puede tener un compromiso o un beneficio en materia tributaria que esté atado o que esté atado a un desempeño a las exportaciones, porque eso pueden ser también unos subsidios, unas subvenciones que están prohibidas en el comercio internacional. Entonces nosotros hicimos un clic, le dimos la vuelta, le dijimos, no tiene que exportar, pero en su lugar va a generar empleo, va a traer inversión, va a ser un polo de desarrollo, va a ser transferencia de tecnologías, se va a constituir como una zona segura dentro del país. Y eso lo han cumplido hasta el momento en nuestras zonas francas. Entonces, que a uno le cambien las reglas del juego después de hacer todo su modelo, pues realmente no lo permite la Corte Constitucional, y acá están defendiendo. Pero ojo, ¿eso qué significa? Que estas personas que se han calificado antes del 13 de diciembre, ojo, no tienen que presentar ni un plan de internacionalización. Juan Diego, pero es que me dijeron que por si acaso el próximo año. No, señor, no tiene que presentar un plan de internacionalización y su tarifa de renta se va a mantener del 20%. No solamente son esos, sino que también la norma nos está diciendo que pueden ocurrir otras empresas que puedan ser posteriores a esta fecha, porque no les va a aplicar esa tarifa del 20% a las zonas francas costa afuera, a los usuarios industriales de zonas francas permanentes especiales y portuarias, a los usuarios industriales de servicios portuarios de zona franca, a los usuarios industriales cuyo objetivo principal sea la refinación de combustibles, de petróleo, refinación de biocombustibles, a los usuarios industriales de servicios que solamente hagan de manera exclusiva la actividad logística. Entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son todas esas características que se desarrollan, y si yo tengo que presentar, si me constituyo como nuevo usuario después de esta fecha, pues sí tendría que presentar un plan de internacionalización que va a depender la tarifa a mayores exportaciones. ¿Y qué fue lo último que también presentó la Corte Constitucional hace muy poco? En el último comunicado nos está diciendo que declaró exequibles los impuestos saludables. ¿Por qué? Porque no están violando la Constitución política, porque el impuesto cumplió, porque también se estaba alegando de que tenía vicios de forma, que también está acorde con todas las tarifas, con todos los presupuestos que está persiguiendo la Corte Constitucional, y que el Estatuto Tributario tiene una forma de definirlos de manera que no hay violación a la certeza del tributo. ¿Por qué lo menciono acá? Porque es que resulta que hoy, 1 de noviembre, entran en vigencia los impuestos saludables. ¿Y por qué lo estoy mencionando nuevamente si estamos hablando de comercio exterior? Porque resulta que los impuestos saludables se pueden causar de dos formas. Uno, con la compraventa en el territorio nacional, y segundo, con la importación. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, porque es que la DIAN, precisamente la semana pasada, ya expidió el formulario 505, donde me va a permitir declarar y liquidar este impuesto. Ténganlo muy en cuenta. Formulario 505, si tienen algún bien, que son bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados,
que podrían causar este impuesto. Y el último, para terminar en los próximos 5 minutos y darle paso a José con el último tema sobre el cierre cambiario, pues tenemos para los instrumentos de promoción al comercio exterior, el primero, fecha importante, sociedades de comercialización internacional. El ministerio, desde el año pasado, con la circular creo que fue 14 más o menos de noviembre del año pasado, y nuevamente lo repitió en enero y en febrero, les está advirtiendo, pilas, tiene que hacer la actualización de sus proveedores. Fecha máxima, 30 de noviembre. ¿Listo? ¿Qué ocurre acá? El ministerio había hecho una actualización, y lo puse el año pasado, si mal no recuerdo, tenía que estar en funcionamiento desde el 5 de diciembre. Pero resulta que como quedó construido el modelo, solamente permite hacer la actualización de uno por uno. No permite el cargue masivo de la información. Y particularmente nos hemos encontrado con algunas CIs de más de 5.000, 8.000, 10.000 proveedores que no habían actualizado. Entonces, la recomendación siempre ha sido, hágalo en algún momento, en cualquier semana, lo va haciendo de a poquitos para que no se encuentre tan apretado de hacerlo al 30 de noviembre. Realmente no conocemos muy bien cuáles vienen siendo todas las consecuencias, porque si uno se va a revisar el régimen sancionatorio, no hay alguna causal por multa, por cancelación, por no haber hecho la actualización de estos proveedores. Sin embargo, no se sometan a ese riesgo, como comentaba Roger al final, cumplen con esta obligación, lo van haciendo de a poquito, de a tandas, van cargando la información. ¿Qué nos comentó este año el Ministerio de Comercio? Estaba también dentro de la agenda regulatoria cuando uno lo iba a mirar para diciembre de 2022, todo el año 2023, que iba a haber una actualización del marco normativo de las comercializadoras internacionales. Hace un par de semanas nos reunimos con el Ministerio, nos volvieron a dar el anuncio, entonces muy posiblemente esto se vaya a quedar para el 2024. Sé que acá hay muchas comercializadoras porque ahorita estoy revisando también la lista de asistentes, entonces muy atentos porque vamos a necesitar también de sus comentarios para que esto se ajuste con la realidad operativa dentro del negocio de las comercializadoras. Y en instrumentos, pues vamos a tener también la terminación del Plan Vallejo Express. Recordemos que el Plan Vallejo tiene unos compromisos de exportación en normalito del 100%. El Plan Vallejo Express se crea durante la pandemia precisamente porque era muy difícil cumplir con la exportación del 100%, dado pues que cambiaba la dinámica del comercio exterior y necesitábamos también dejar algo en el mercado local o directamente yo no podía cumplir con mis compromisos. Entonces ese Plan Vallejo Express estaba por el decreto, se me olvida el número en este momento porque el tradicional es el 275, pero el otro creo que es el 1370, 1371, si mal no estoy, se termina el 31 de diciembre de este año. Pilas, porque el ministerio ya ha publicado también una circular en donde envía algunas recomendaciones y básicamente le está diciendo que si usted tiene un programa que se creó como Plan Vallejo Express, es decir, durante la pandemia, y quiere mantener el Plan Vallejo, pero ya no como Express, sino como tradicional, tiene que hacer una homologación, tiene que hacer una transición, y esa transición la puede pedir a más tardar, pues hasta el 31 de diciembre, pero recomendación, hágalo el 17 de noviembre. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene que evaluar la solicitud, hacer una resolución y notificarle esa resolución. Entonces, si ustedes lo presentan al 30 de diciembre, muy posiblemente, más probable que ocurra, es que el 1 de enero usted todavía no pueda utilizar el programa, porque todavía no ha recibido la notificación por parte del Ministerio de Comercio. Y el otro caso que se puede presentar es que usted tenía un Plan Vallejo tradicional, en la pandemia se pasó a un Plan Vallejo Express, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el 1 de enero ese Plan Vallejo Express se va a morir y usted va a volver con el Plan Vallejo tradicional, con cumplimiento de exportaciones del 100%. Entonces, pilas, mucho cuidado, porque recuerde que desde el 1 de enero, ese 40% que le permitían dejarlo dentro del territorio nacional ya no se va a cumplir. Y entonces, que si usted empieza a dejar mercancías en el territorio nacional, la va a hacer la importación, pues está incumpliendo también con los compromisos del programa. Ojo, particularmente en los dos casos, y particularmente con el segundo, si usted tiene un programa tradicional, luego Express, que vuelve el tradicional, no vaya a confundir la forma de presentarlo y de demostrarlo, porque si usted sigue aplicándolo, metiéndolo sobre el Plan Vallejo Express para las próximas importaciones,
pues realmente estaría confundiendo alguno de los dos programas, estaría incumpliendo con algunos de los dos. Entonces separen muy bien, cuéntele a contabilidad, cuéntele a su agencia de aduanas, cuéntele a su departamento de comercio exterior, que es lo que va a ocurrir a continuación. ¿Listo? Para resumir, impuestos saludables empieza hoy, 1 de noviembre. Es hecho generado la importación. Segundo, actualización de los proveedores para las comercializadoras a más tardar el 30 de noviembre. Tercero, termina el Plan Manejo Express el 31 de diciembre, pero no olvide hacer la transición del Express al tradicional a más tardar el 17 de noviembre. Y para el 2024 vamos a tener un proyecto de decreto, muy posiblemente vamos a tener ya este nuevo decreto, la modificación del 1165 que se le hayan denominado de manera diferente el premodernización. Para el próximo año cambia también algunas operaciones de comercio exterior. Podría desarrollarse también el plan de internacionalización, pero para las zonas, para los usuarios de zona franca que se califiquen, ya saben muy bien, después del 13 de diciembre del año 2023, y vamos a tener también una actualización en lo que se denomina las sociedades de comercialización internacional. Entonces ya vamos viendo que se reactivó otra vez nuevamente el aparato, la producción normativa. Y qué bueno, porque realmente son este tipo de espacios donde uno puede aprender, donde uno mantiene actualizado, donde uno le coloca realmente las alertas de acuerdo con su core de negocios, de acuerdo con su actividad en el comercio exterior. Invitadísimos para que sigan también a Russell a todas sus redes sociales, para que nos sigan a nosotros. También estamos publicando mucha información, porque realmente acá lo comentaba Roger, que esto viene con una planeación. Y miren todos los eventos que se vienen a continuación para que usted esté preparado y esto no lo tome por sorpresa. Yo creo que con esto Sandra y Roger ya termina mi parte, por si de pronto también hay algunas preguntas que las podamos tener también al final, pero para no tomarme un poco más de tiempo, estos 3 minutos de más que me tomé también para darle paso a José. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan, y creo que viene un elemento que para el comercio exterior es vital, que es la caja, ¿no? Es al final cómo recibimos los recursos, ese comercio exterior y que es una realidad, y yo creo que lo debatiremos al final, Juan y José, y es si cambiariamente a futuro creemos que se va a poder quitar muchas de esas normas que nos hace parecer un país prehistórico, que porque no se registra una consignación ya pues se presume una sanción del mismo valor de la transacción, que realmente son cosas absurdas, o entendemos el porqué de nuestro pasado oscuro, pero siento que ya hay otros mecanismos. Entonces, no, adelante, José, y muchas gracias, Juan. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a Analdex, digamos, por apoyarnos en este evento. Muchas gracias, Roger, Juan Diego, Sandra por organizar este valioso evento. Me encanta ver la casa llena. Tenemos alrededor de más de 125 personas, digamos, conectadas. Entonces, muy satisfecho por mis compañeros de panel, porque en realidad somos colegas y grandes amigos. Realmente a mí me tocó la última parte, que fue la actualización cambiaria 2023, así como hay cambios en materia tributaria, así como hay cambios en materia aduanera y de comercio exterior, que hemos visto muchos. También obviamente hay cambios en materia cambiaria. Y para responder, digamos, como la introducción que me hizo Roger, pues efectivamente sí es una norma muy estricta y en realidad se entiende que esa norma es realmente estricta porque, en primer lugar, tratándose de endeudamiento y tratándose de inversión extranjera, pues básicamente esa información, si se realiza a través de los intermediarios o a través de los bancos, los intermediarios transmiten esa información de manera directa al Banco de la República, o si se realiza de manera directa a través de las cuentas en compensaciones, pues básicamente esa información también se transmite de manera directa por los titulares de la cuenta de compensación al Banco de la República. Entonces, esa información sabemos, porque a veces nos preguntan, el Banco de la República sanciona y el Banco de la República no sanciona. El Banco de la República es la autoridad, digamos, regulatoria en materia de cambios internacionales y utiliza esa información, especialmente la de inversiones y endeudamiento, pero única y exclusivamente para fines estadísticos.
como le reciben la información de primera mano, la que se le envían los titulares o los intermediarios, pues básicamente esa información que recibe de primera mano le sirve para tomar decisiones en nuestra economía, para determinar la balanza de pago, la balanza comercial, para determinar obviamente la tasa de interés. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante, porque si hay una información que no se envió o que no se envió a tiempo, pues básicamente eso quiere decir que el Banco de la República, si sea en el 0.00001, tomó una decisión equivocada, no con base en información estadística real y precisa. Entonces uno empieza a entender obviamente el porqué de esas sanciones tan grandes, y también para el comercio exterior podemos obviamente seguir obviamente la decisión que tomó Perú hace como 2 años. Liberó obviamente estas restricciones cambiarias para el comercio exterior, porque obviamente no inciden en la tasa de cambio, no inciden en esa información estadística que utiliza el Banco de la República, pero obviamente la sustituyó por un régimen, digamos, mucho más amplio, o mucho más estricto en materia de lo que conocemos como programas de cumplimiento, como es el SARLAF, SAGRILAF, para los usuarios del comercio exterior, CIPLAF. Entonces, eso lo hizo Perú, sería digamos como una opción que tiene Colombia, que todavía no ha tomado esa decisión porque básicamente apenas nos estamos acostumbrando. El usuario de comercio exterior se viene acostumbrando desde la circular 170 de hace más de 20 años, del año 2002, pero los demás actores económicos estamos obligados prácticamente con el SAGRILAF, a raíz de la circular externa del 24 de diciembre del 2020, o sea, más o menos como desde el año 2021, llevamos como 2 años, e inclusive estamos viendo que inclusive la superintendencia está publicando en su página web a quién está sancionando, a quién le está enviando pliegos de cargos por incumplimiento a los programas de transparencia empresarial, por incumplimiento a sus órdenes respecto a SAGRILAF. Entonces, obviamente me imagino que es un tema transitorio, apenas nos estamos adecuando, esperamos que obviamente le demos confianza al Estado colombiano y que esas barreras, especialmente cambiarias para el comercio exterior, sean liberadas y sean sustituidas por una adopción obviamente para todos o para todas las compañías con programas de cumplimiento, que sería digamos la alternativa que tendríamos para que el Estado o el Banco de la República, que es la autoridad regulatoria, pues básicamente piense en liberar estas barreras al comercio exterior. Adelante, Sandra. Recordemos que antes existía, digamos, con la resolución 1 del 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, existía la circular reglamentaria DCIN-83 de mayo del 2018. Recuerda que esta circular venía desde el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República y pues básicamente estaba sustentada o fundamentada todos esos procedimientos que tiene la circular, porque la norma que establece el procedimiento cambiario es la resolución 1, pero obviamente hay unas formas hay unas formas en las cuales llevan a cabo ese procedimiento, que es a través de esa circular reglamentaria. Entonces, esa circular reglamentaria, la del 2018, tenía un sistema estadístico cambiario, que es donde se realizaban todos los procedimientos, donde se realizaban todos los procedimientos de los titulares de las cuentas en compensación y donde realizaban todos los procedimientos, los conocidos como IMC. Entonces el Banco de la República sacó una nueva circular. Esa circular fue la DCIP-83 del 27 de agosto del año 2021,
en la cual cambió el nombre del Departamento de Cambios Internacionales. Ya no se llamaba Departamento de Cambios Internacionales, sino que ya se llama Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República, y agregó el IPAGOS. Entonces, por lo tanto, cambió, digamos, las abreviaciones de esa circular. Entonces, en esa circular que estuvo vigente hasta el día de ayer, y tuvo vigencia desde el 1 de agosto del año 2021, pues básicamente se dieron unos procedimientos, donde prácticamente se creó un nuevo sistema. Había unos procedimientos para en el sistema estadístico cambiario, y quedaron unos procedimientos en el nuevo sistema informático cambiario. Disculpa. En ese nuevo sistema, pues básicamente era como la etapa 1 de esa transición. Se contemplaron en esa circular, digamos, como 3 etapas. En la primera etapa, pues básicamente implementación de ese nuevo sistema, pues básicamente empezamos a acostumbrarnos con ese nuevo sistema. ¿Y cómo empezamos a acostumbrarnos con ese nuevo sistema informático cambiario, que así lo denominó el Banco de la República? Pues básicamente con la eliminación por completo de lo que conocíamos como formularios 11, el formulario 11A y el formulario 12. Entonces se eliminaron por completos y se creó lo que se conocía, digamos, como ya una declaración electrónica de registro, sustituciones y cancelación de inversiones internacionales. Entonces empezamos con ese procedimiento. Y en ese procedimiento, pues básicamente todo lo que corresponde a inversiones de registros de inversión extranjera, sin canalización de divisas, pues se hacía en el nuevo sistema. Todo lo que correspondía a sustituciones y cancelación de inversiones internacionales se hacía, digamos, con el nuevo sistema, y ya todo lo demás se hacía en el antiguo sistema, que es el sistema estadístico cambiario. Entonces, así prácticamente realizamos todas nuestras interacciones con el Banco de la República, todo el cumplimiento hasta el día de ayer. El día de ayer, pues básicamente entró, digamos, como en vigencia ya la etapa 2 de implementación de ese nuevo sistema. Y obviamente obviamente como traía, digamos, una nueva implementación del sistema con unos nuevos procedimientos, pues básicamente el Banco de la República emitió una nueva circular reglamentaria. Adelante, Sandra. Esa nueva circular reglamentaria, pues básicamente fue expedida el 12 de septiembre del año 2023 en el boletín número 36, y básicamente iba a tener vigencia el 4 de octubre e iniciaba, digamos, como esa nueva implementación de esa fase 2 en el nuevo sistema de información cambiaria. El 25 de septiembre el Banco de la República o la Junta Directiva sacó el boletín 37 y suspendió la vigencia. Ya no iba a tener vigencia esta fase 2, no iba a tener vigencia el 4, o no iba a iniciar vigencia el 4 de octubre del mes pasado, sino que ya amplió la vigencia, y hoy prácticamente fuimos muy precisos con esta conferencia, porque hoy, 1 de noviembre del 2023, pues entró en vigencia esa fase 2 de ese nuevo sistema de información cambiaria. Y en la siguiente diapositiva, adelante Sandra, les vamos a contar pues básicamente qué fue lo nuevo, qué fueron los nuevos cambios que trajo este nuevo sistema o esta nueva circular reglamentaria. Pues básicamente esta circular, pues básicamente ya me elimina por completo también los formularios 6 y 7.
que se conocían antes como el formulario 6, se conocía como crédito externo pasivo, cuando el deudor es el residente cambiario colombiano, y el formulario 7 se conocía como el endeudamiento externo activo, donde el acreedor del crédito externo es básicamente el residente cambiario colombiano. Entonces ya no se realiza un formulario 6, un formulario 7, sino que ya se realiza una declaración de cambio electrónica por concepto de informe de créditos créditos externos. Entonces, eso trae, digamos, como unos retos que ya lo vivimos con la anterior circular reglamentaria, con la fase 1, pues trae un reto de que básicamente debemos tener unas acreditaciones tecnológicas, unas credenciales tecnológicas. La norma o el Banco de la República lo llama como unos roles. En esos roles, pues básicamente se busca crear una identidad de quien está interactuando ante el Banco de la República. Y obviamente esa identidad es una identidad, digamos, desde el punto de vista electrónico. Así como tenemos las credenciales para actuar en el siglo XXI, que no es siglo XXI, así como hay credenciales para actuar en el MUISCA y presentar las declaraciones, pues básicamente ya ahora hay unas credenciales desde el punto de vista tecnológico que dan seguridad, que dan una trazabilidad y que permite presentar una declaración de cambios y de manera electrónica en tiempo real. Salen el día, sale la fecha exacta, sale la hora, salen los minutos y los segundos en que se presentó obviamente esa declaración electrónica. Entonces, se requieren unas identidades, pero obviamente ya nos tenemos que olvidar por completo de los formularios, porque prácticamente ya no nos quedan formularios, no nos quedan, porque inclusive todavía siguen, digamos, en la práctica uno interactúa con los clientes y siguen preguntando por formulario 1, formulario 2, formulario 3, o formulario 5, esos formularios no existen. Desde el año 2016 no existe. Recuerda que fueron sustituidos desde octubre del año 2016 por la declaración de datos mínimos por inversiones internacionales, declaración de datos mínimos por operaciones de importación, operaciones de exportación, declaración de datos mínimos por servicios, transferencias y otros conceptos. Entonces, eso fue eliminado desde el año 2016. Por eso es que ustedes ven diferentes formatos con los IMC. Todos manejan diferentes formatos porque trata de unas declaraciones de datos mínimos. Una información mínima, como su nombre lo dice, que requiere el Banco de la República para que le hagan las transmisiones de esas operaciones. Y ahora, pues básicamente, al eliminar también el formulario 6 y 7, pues básicamente ya no nos quedan prácticamente formularios. Y en la pasada circular reglamentaria eliminaron los 11 y el 12, ya quedaron de manera electrónica. Entonces, pues prácticamente formularios ya no nos van a quedar, para tenerlos en la práctica. Entonces, estos formularios 6 y 7, pues básicamente implican un registro. Y la norma antes, si ustedes miran esa circular reglamentaria, nos decía que el crédito externo debe ser registrado con el formulario 6 o 7. Y nos decía que lo podíamos hacer de manera previa o simultánea al desembolso. Ya la norma ya es muy concreta, porque de manera previa el desembolso, de manera previa o simultánea, esa palabra simultánea generaba cierta, digamos, como diferencias de interpretación con los IMC. Entonces ahora, pues básicamente el banco eliminó la palabra simultánea y exige que esta presentación de este informe de créditos externos de manera electrónica, pues se realice siempre de manera previa al desembolso y obtener obviamente ese código del crédito de manera previa al desembolso. Ya se permite incluir múltiples deudores y acreedores en una operación de crédito externo. Antes había que escoger el líder del crédito y de manera... y
a nombre de él se registraba el crédito externo, aunque se presentaran múltiples deudores o se presentaran múltiples acreedores. Ya no va a existir el informe de excepciones a la canalización, ya no existe a partir de hoy. Ese informe de excepciones a la canalización se presenta en la misma declaración electrónica de cambio del crédito externo. Acá, supremamente importante, también se eliminó el formulario 10 del informe de movimientos y de registro y cancelación de la cuenta de compensación. Ya se eliminó por completo, ya es una declaración electrónica, y esa declaración electrónica, recuerden, se realiza todo en el nuevo sistema cambiario del Banco de la República. Entonces todos esos movimientos pues prácticamente se requieren presentar. Muy importante, no, el día de hoy ya no está habilitado, por ejemplo, para presentar el informe del mes de septiembre de movimientos de cuenta de compensación. Sandra, ese informe no está habilitado ya. Ya ese sistema antiguo que dejó de funcionar, y ahora es muy importante que ustedes, como van a presentar el informe del mes de octubre, pues básicamente vayan gestionando los roles, vayan gestionando si no lo tienen, porque no han tenido, digamos, una identificación, no han hecho operaciones de registro, de sustituciones y de cancelaciones de inversión extranjera, entonces no tienen prácticamente las credenciales. Entonces la recomendación es que inmediatamente vayan haciendo ese registro, porque obviamente tienen este mes, y este mes esa transmisión electrónica del mes de octubre la deben hacer ya en el nuevo sistema. Entonces vayan sintiéndose cómodos, vayan haciendo esas operaciones de transmisión, porque tienen este mes para hacer esa transmisión ya en el nuevo sistema. No existe, digamos, el antiguo sistema ya dejó de funcionar para los titulares de las cuentas en compensación. Entonces, acá también es muy importante respecto a las cuentas en compensación. Adelante, Sandra. Respecto a las cuentas en compensación, es muy importante informarles que ya este nuevo sistema trae, digamos, la posibilidad de transmitir, anular y corregir las declaraciones de cambio o los informes de la cuenta de compensación cuando una cuenta ha sido cancelada. Eso no se permitía. Supongamos que ahora ustedes van a cancelar una cuenta de compensación en el mes de junio del 2023, y ahora van a hacer una modificación de una transmisión, o van a corregir una transmisión de una cuenta de compensación. Antes no era permitido, ahora ya es completamente permitido. Se permite también la cancelación del registro de la cuenta dentro del mismo mes de la transmisión. Entonces, antes, si ustedes registraron una cuenta de compensación hoy 1 de noviembre y le iban a cancelar el 10, tenía que esperar hasta el mes siguiente para hacer, obviamente, las transmisiones correspondientes. Ahora no, ahora se puede registrar el día de hoy, cancelar las 10 de noviembre y hacer las transmisiones correspondientes. Y antes tampoco existía, digamos, como esa posibilidad de que si hay un registro de una cuenta de compensación que se realiza por error, entonces la norma también contempla la anulación. Entonces, si en algún momento se hizo, de pronto pasó más de un mes y se hicieron las transmisiones de la cuenta de compensación y van a anularla, ese registro, pues las transmisiones que hayan hecho, pues básicamente también quedan anuladas automáticamente, que es muy importante, digamos, para corregir cualquier error que se haya presentado respecto a la cuenta de compensación. Entonces, esos son realmente, digamos, los cambios más importantes que se han generado, digamos, en materia de cambios internacionales. Pero entonces esperamos obviamente la fase 3. Está prometida, digamos, como la fase 3. No sabemos cuándo lo van a hacer. Banco de la República se demoró para implementar la fase 2. Se demoró 2021. Estamos hablando de casi 2 años. Entonces esperamos que ojalá se demore menos para implementar la fase 3. ¿Qué nos quedó? Nos quedó obviamente todo lo que corresponde en el nuevo sistema. Nos quedó
todo lo que corresponda a inversiones internacionales sin canalización de divisas, sustituciones y cancelaciones, nos quedó en el nuevo sistema. Todo lo que corresponda a créditos externos, activo pasivo, ese registro nos quedó en el nuevo sistema. Todo lo que corresponda al informe de movimiento de cuentas en compensaciones nos quedó en el nuevo sistema. ¿Y qué nos quedó en el antiguo sistema? En el antiguo sistema ya nos quedó única y exclusivamente las inversiones internacionales con canalización de divisas, y nos quedó comercio exterior, IMPO y EXPO. Giro por importaciones, reintegro por exportaciones. Esas declaraciones de datos mínimos por inversiones internacionales con canalización de divisas y comercio exterior nos quedó en el antiguo sistema. Lo seguimos haciendo igual, no cambia absolutamente nada. Entonces seguimos actuando ante los IMC, y los IMC hacen las transmisiones de manera directa en el antiguo sistema al Banco de la República. Y si utilizan cuenta de compensación, pues esas operaciones de inversión con canalización de divisas, reintegro por exportaciones o giro por importaciones, pues ya se hacen en el nuevo sistema, porque la transmiten directamente los titulares de la cuenta de compensación. Obviamente acá es muy importante recordarles que hemos visto últimamente en los últimos meses, y ha sido, digamos, como una pregunta constante. Hemos visto que estas transmisiones las manejan deliberadamente cuando se tratan de inversiones internacionales. Cometen muchos errores, digamos, y las empresas receptoras de inversión, o las empresas colombianas que están realizando, o los inversionistas colombianos que están realizando inversiones en el exterior. ¿Por qué? Porque no canalizan adecuadamente las divisas. Entonces, recuerden, cuando hay canalización de divisas, siempre se requiere hacerlo ante el banco, ante el IMC, o a través de la cuenta de compensación. No puede haber una inversión internacional con canalización de divisas. Supongamos que realiza una inversión en una compañía del exterior y aportan $1 millón, y si no lo canalizaron correctamente, obviamente ya está en la sanción. Ya después tratan de regularizarlo con lo que se conocía antes con formulario 11, o con lo que ahora ya es la transmisión electrónica de inversiones internacionales sin canalización de divisas. No se puede hacer, no se subsana de esa manera. El riesgo sigue estando latente. ¿Y por qué? Porque básicamente la norma no dice que si no lo registro de esta manera, lo registro de otra. La norma no dice eso. La norma dice que si hay canalización de divisas, tengo que hacer la canalización. Si no hay canalización de divisas porque la inversión internacional fue en un se aportó a una compañía del exterior, un establecimiento de comercio en Colombia, o se aportó un know-how, se aportó un software, se aportó una marca, pues ahí no hay canalización de divisas. Entonces la norma contempla ese procedimiento para hacer el registro de la inversión internacional. Pero obviamente esos registros de manera deliberada, pues básicamente son realmente una infracción que puede ser sancionado por la superintendencia, recuérdelo, superintendencia social, no la DIAN, hasta por un 200% del valor de la infracción, que en este caso es la no canalización. Y por último, adelante, pues básicamente acá no queremos obviamente cerrar este cierre cambiario sin contarles de esta noticia. Pues básicamente se han hecho muchos esfuerzos, pues básicamente por restablecer la relación bilateral que existe entre Colombia y Venezuela. Los dos gobiernos han hecho realmente esfuerzos, pero se sabe que la mayor limitación obviamente son las entidades financieras, porque no existe en estos momentos un mecanismo de pago directo, y no va a existir hasta que exista una solución en Estados Unidos. Y desde Estados Unidos viene pues prácticamente desde Presidencia de la República, desde la Presidencia de Estados Unidos.
no vienen inclusive desde la OFAC. Siempre pensamos que es la OFAC la que ha emitido las sanciones de manera directa contra Venezuela. Y no es la OFAC, no es el Departamento del Tesoro. Las sanciones para Venezuela vienen directamente desde órdenes ejecutivas. Por eso es que cuando ustedes van a buscar en la lista OFAC PDVSA, sanciones para PDVSA, sanciones para Minerven, sanciones para el Banco Central de Venezuela, no los encuentran en listas, porque obviamente el Departamento del Tesoro obviamente está por debajo en nivel de jerarquía del presidente de la República. Y estas sanciones vienen de órdenes ejecutivas del presidente de la República. Hay una orden ejecutiva donde dice prácticamente van a salir desde el año 2018 a raíz, obviamente, de los atropellos frente a derechos humanos, frente a los atropellos frente al pueblo, cuando salía y se manifestaba, obviamente iba a las calles de todas las ciudades en Venezuela, salía el pueblo venezolano a manifestar su inconformidad. Entonces el gobierno de Estados Unidos consideró que eso era un atropello a los derechos humanos y emitió unas órdenes ejecutivas. Y esas órdenes ejecutivas, pues prácticamente lo que decía era que prohibía cualquier transacción de los US person con el gobierno de Venezuela. Y con, obviamente, las empresas donde el gobierno de Venezuela tenían las empresas del gobierno de Venezuela tienen una participación igual al 50%, porque eso fue lo que denominó, digamos, como el otro yo. Entonces, obviamente, no solamente los ciudadanos estadounidenses se les prohibió hacer negocios con Venezuela, sino pues prácticamente nosotros estamos amparados bajo el sistema financiero de Estados Unidos. Cuando ustedes miran las operaciones de comercios, las operaciones bancarias o lo que conocemos como el Swift Code, hay un intermediario siempre, como el 80 o 90% de las veces nuestro intermediario es el Citibank US. Entonces ningún banco obviamente iba a exponerse a perder su mayor intermediario, que es Citibank US. Entonces, hay una muy buena noticia, pues básicamente eso impedía que en la práctica pudiéramos hacer negocios, las empresas colombianas y cualquier empresa en el mundo pudiera hacer negocios con el gobierno de Venezuela y para este caso con PDVSA, que es la empresa petrolera estatal del gobierno de Venezuela, ni con ninguna de sus empresas mixtas donde PDVSA tuviera mayor participación. En ese orden de ideas, pues prácticamente acá les traigo una buena noticia. Ustedes saben que a principios, más o menos como a mediados del mes de octubre, ya el gobierno de Venezuela se estaba sentando con la oposición y firmaron unos acuerdos, digamos, para una democracia justa y transparente el próximo año. Y eso fue bien visto, digamos, como por la OFAC. Y fue también visto que el 19 de octubre salieron como 5 licencias. Dentro de esas 5 licencias, una para Minerven, que es la empresa minera más importante y minera, Coviasa, que es la empresa de servicios postales, y esta que es la más importante para PDVSA, donde la buena noticia es que prácticamente se permite, al menos por un término de 6 meses, obviamente prorrogables dependiendo del cumplimiento del gobierno de Venezuela de sus compromisos, pues se permite hacer negocios con Venezuela. Eso nos abre, digamos, como muchas oportunidades, porque obviamente pues existe posibilidades de que empresas de petroleras vayan a hacer negocios, celebren negocios, obtengan licencias de exploración petrolera con PDVSA, pero obviamente el numeral 2 nos permite esta licencia pues prácticamente prestar servicios, es decir, exportar servicios a PDVSA o exportar bienes. Eso nos abre realmente muchas oportunidades porque no solamente hablamos digamos, el sector petrolero es un sector realmente que compra demasiados bienes y compra demasiados servicios.
desde puntillas, taladros, maquinaria, transporte, tubos. Entonces, es un comprador realmente prácticamente de todas las industrias, de todas las industrias. Entonces se nos abren realmente muchas oportunidades de negocios con nuestro país vecino, que eso puede dinamizar obviamente la economía de los dos países. Entonces, y obviamente se permite, digamos, el pago. Acá es muy importante obviamente revisar cómo se va a hacer la trazabilidad del pago, pues desde dónde van a pagar, porque obviamente cuando se emitió la licencia el año pasado para Chevron, Chevron sí dijo, pago mi plata está en Estados Unidos y pago dentro de Estados Unidos. Y se fueron adecuando las empresas que estaban de servicios y la empresa que le estaban vendiendo bienes a Chevron a abrir cuenta en Estados Unidos y que Chevron Corporation pagara dentro del mismo Estados Unidos. Pero obviamente acá, pues obviamente la licencia dice pueden hacer negocios, pueden realizar transacciones con PDVSA con seguridad hasta el 18 de abril, término, digamos, prudente para que las empresas realicen una operación, 1, 2, 3, 4 operaciones de comercio exterior. Y puedan recibir obviamente esos correspondientes recursos. Limitación, se negocia con PDVSA, pero sabemos que PDVSA tienen obviamente negocios con el gobierno ruso. Entonces no se puede trabajar con empresas que haya abierto PDVSA con empresas rusas, ni con joint ventures que haya firmado con empresas rusas. Entonces esa es la limitación, pero el comercio exterior se empieza a abrir y muchas oportunidades se abren con esta nueva licencia General 44. Al hacer negocios con PDVSA. Y obviamente estar muy, muy atentos a la vigilancia o al cumplimiento del gobierno de Venezuela frente a los compromisos, porque obviamente esta licencia puede ser revocada en cualquier momento. O puede ser, obviamente, prorrogada. Adelante, yo pienso que acá, cumpliendo obviamente con el tiempo, podemos dar por terminada, digamos, como esta parte de la conferencia, recordándoles que en materia cambiaria, pues si ustedes van a exportar bienes, pues básicamente está prohibida la compensación. Y está permitido con esta licencia 44 que PDVSA entregue petróleo y entregue gas como dación en pago. Entonces, recordar también que en materia de comercio exterior, en materia cambiaria, está permitida la dación en pago, pero como mecanismo extraordinario. Entonces, si se va a aceptar, está permitido, pero como mecanismo extraordinario, hay que documentarlo y probarlo muy bien, obviamente, porque siempre que se transmite un informe de excepciones a la canalización por comercio exterior, por concepto de dación en pago, pues básicamente el Banco de la República siempre lo transmite a la DIAN y la DIAN siempre hace la respectiva fiscalización. Entonces es posible, solamente que hay que soportarlo muy bien frente a cualquier fiscalización o requerimiento de la autoridad de control. Muchas gracias y un José, placer. yo creo que ya no nos da, ni Juan, no nos da chance para responder las preguntas, pero yo sí quiero hacer una pregunta. Creo que lo hablábamos ayer un poco, José, y tú mencionaste mucho a PDVSA, que sin duda alguna, para poner un equivalente, es el Ecopetrol de nosotros. Y la pregunta que yo te hago, José, que era lo que hablábamos, no es solo con PDVSA, sino también los proveedores, porque obviamente el sector minero y el sector de hidrocarburos mueve una cantidad absurda, escúchame la palabra absurda, por el volumen tan grande que genera en contratistas, en servicios. Ejemplo, Colombia depende un 30% de su economía del sector hidrocarburos, es decir, no tuviéramos Ecopetrol, nosotros seríamos un país muy pobre, que es una realidad. Entonces, pues para la economía de Venezuela, PDVSA y todo su sector minero y hidrocarburos representa prácticamente su economía. O sea que la respuesta, o tú me disculpas si esta afirmación es errada, ya podemos ir a hacer negocios con Venezuela, porque casi que todo depende del sector de hidrocarburos. Es decir, yo voy y le presto servicios a un hotel que va a hospedar la mayor parte. ¿Todos esos ya tienen canal o crees que vamos a tener, o aún no podemos hacer esas afirmaciones tan amplias? La norma, digamos la licencia general 44, dice que para temas relacionados con PDVSA y las empresas mixtas donde PDVSA tiene participación.
Entonces es posible que, obviamente PDVSA está abriendo, tiene empresas mixtas, inclusive en estos momentos tiene varios joint venture con Chevron, lo llama es que en Petroindependencia, Petromil, hay como 4. Pero entonces ellos están comprando, como tú dices, realmente es una industria que mueve todo tipo de bienes y servicios, todo tipo, desde el más mínimo hasta el más grande, porque obviamente ninguno de los dos países producimos, por ejemplo, tecnología, ninguno de los dos países, y toda la mayoría de sus equipos son importados de Europa, de Estados Unidos y Canadá. Entonces hay que llevarlos, la mayoría inclusive de ingenieros petroleros, ingenieros civiles se fueron de Venezuela, hay que obviamente ya exportarlos, entonces tiene que haber inclusive, va a haber exportación de servicios con movimiento de personas, traslado de equipos, ahora obviamente Juan Diego con este traslado de equipos y movimientos de exportaciones temporales, inclusive ahora con el acuerdo, con la modificación al acuerdo de alcance parcial número 28. Entonces van a haber, digamos muchas oportunidades que se brindan, pero eso no quiere decir que exista posibilidad de negociar con el gobierno de Venezuela obviamente, con empresas sancionadas diferentes o se puede negociar con el Banco Central de Venezuela o con empresas que no tienen alcance en esta licencia general 44. Respecto a hoteles, respecto a las demás industrias, recordar que no es el gobierno de Venezuela no es el empresario privado el que está sancionado. El que está sancionado es el gobierno y las empresas donde el gobierno tiene el 50% más. De resto, el empresario venezolano no lo alcanza la sanción. Ha sufrido las consecuencias de las sanciones frente al gobierno, pero no está sancionado ellos. Juan Diego, José Daniel, Sandra, de verdad qué gusto haber compartido este espacio con ustedes. Nos extendimos un poco más de lo previsto, pero bueno, veo que gustó mucho la conferencia porque se sostuvieron prácticamente todos los asistentes en un 99%. De verdad que agradecerles este espacio, es para mí un honor poder compartir con ustedes, y a los que se conectaron en la mañana de hoy, muchas gracias por su participación. Esto habrá quedado grabado, esto lo subiremos a través de nuestras redes, también lo compartiremos como uno en la red de Analdes. Y Sandra, de verdad que todo un gusto, y Juan y José, un placer. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, antes de que finalicemos como tal, me gustaría invitarlos a unos webinars que vamos a tener desde la firma Russell Bedford. Permítame y se los voy a compartir. Sandra, está totalmente confirmado que la conferencia del próximo año de Analdes es en la costa, ¿no? Hay varios eventos en la región Caribe el próximo año, que muy prontamente les estaremos dando las noticias y las fechas que tenemos para esos eventos. Pero en Barranquilla van a haber 2. Conectamos el Foro Nacional de Exportadores en Barranquilla. O sea, ya podemos hacer la cumbre, no podemos hacer la cumbre. Ya tenemos, que es el evento más importante, ya tenemos a 2 acá con nuestro voto para llevarlo a Barranquilla, Juan Diego y Sandra, que votan, que deciden en ese que tienen voz y voto en esa decisión. Ya los tenemos. Decirle a los que hasta ahora ya lo llamamos a Pereira, la importancia de ese evento. Como bien lo decía Juan, en materia aduanera la regulación no es a través de una ley, sino que es a través de un decreto, ya que esa facultad la tiene el Ejecutivo. Y eso tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Una de las cosas buenas es que es más rápido y más dinámico a la hora de regular nuevas situaciones fácticas. Lo malo es que a veces también se pasa en el abuso. Pero el evento entonces es tan importante que casi siempre de lo que se discute en ese congreso termina algún decreto que afecta a nivel nacional. Por ello, pues lo digo, resalto la importancia y lo interesante de asistir a este tipo de eventos. Así es, Roger, tú lo has dicho. Pero bueno, yo creo que sí se va a dar y les estaremos compartiendo la información con tiempo para que puedan bloquear sus agendas durante todo el año con Analdex y también con Russell y con Merx.
Así será. Bueno, me gustaría invitarlos a este webinar que será el 14 de noviembre. No seas tú la próxima víctima con David Pereira, experto en seguridad informática. Estaremos enviándoles el link de inscripción a todas las personas que se registraron en este webinar. Y también el 16 de noviembre tenemos esta con la Cámara de Comercio de Cali, Constitución de Sociedades en Colombia, con Jonathan Mauricio Peña. Es semi junior de servicios legales de Russell Bedford, abogado. No es más, pues, agradecerles nuevamente que estuvieran con nosotros el día de hoy y desearles un excelente día.